querida familia, arrancamos con la información del día de hoy. Bienvenidos sean todos ustedes a otra emisión más aquí en su canal preferido, El Charro Político. Y bueno, familia, como todos los días, invitarlos a que nos dejen ese poderosísimo like para poder llegar a un mayor número de personas. Y familia, todo da un giro inesperado. Si ustedes pensaban que la CFE solamente iba en contra de Iberdrola, pues la realidad es que no. Habíamos platicado que eran alrededor de 110 empresas las que estaban manejándose en la ilegalidad del autoabasto y que bueno, esto generaba la desmantelación de la CFE, a lo cual el presidente hace unas semanas hizo un llamado de la manera más atenta a los empresarios a reunirse para ver de qué forma iban a trabajar sin necesidad de acudir a los tribunales, y que si ya no se podía por las buenas, pues no habría de otra más que acudir, y que al gobierno mexicano no le temblaba la mano y mucho menos a la empresa mexicana de electricidad. Pues bueno, déjame platicarte que también parte de la llegada de uno de los hombres más importantes en el mundo financiero, como es el dueño de BlackRock, Larry Fintech, en el sentido de que bueno, pues vino a saludar a López Obrador. Fue para hablar de este caso porque él es socio de Iberdrola, o él maneja al dueño de Iberdrola. Pero lo que sorprendió a todos, y que ya sabíamos, la CFE emprendió una demanda internacional en contra de pues sí, de esas empresas de Iberdrola. Bueno, pues resulta que también se suman a las demandas internacionales una a Enrique Peña Nieto, que se da a conocer, es socio y tiene acciones en una empresa de gas natural de las más importantes en Texas. Sí, de esto y más vamos a platicar el día de hoy, así que si estás listo, arrancamos con la información. Y todo dice así, mi querida familia. Primero tenemos que el presidente López Obrador insiste en buscar un acuerdo con Iberdrola y 9 empresas más extranjeras proveedoras de electricidad. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a los altos directivos de 10 empresas que vendían energía eléctrica a 70,000 usuarios a través del esquema de autoabasto. Y dice así, porque tampoco se trata de decir la ley a secas y vámonos, porque ni siquiera podría decir, nos vamos a quedar sin energía eléctrica, porque la Comisión Federal de Electricidad puede ofrecer el abasto. Es decir, que el presidente en realidad lo que buscaba era, ok, sabemos que están manejando en la ilegalidad, estamos hablando de más de 70,000 contratos, pero se puede hacer algo, es decir, ya no pueden seguir robándose la electricidad, pero vamos haciendo acuerdos, vamos haciendo contratos que no sean leoninos, que vayan acorde a la ley, porque el presidente pues fue muy claro. Si él dejaba pasar esto por alto, evidentemente se iba a convertir en otro más del sistema de corrupción, y con él las cosas no funcionan así. Bueno, pues después de esto vimos que Iberdrola no entendió, a tal grado que la CFE reclama en estos momentos en un pues sí, en tribunales internacionales, podríamos decir, el pago de 190 millones de dólares dentro de un arbitraje internacional. ¿Esto por qué pasó? Ustedes recordarán que en el negocio redondo de Iberdrola trabajaba de esta manera: a través de los afores, a través de fideicomisos o a través de donde sea que sacaban la lana del gobierno federal, le daban el dinero a Iberdrola y le decían, construye la planta, nos vamos michas y michas. Y no solamente eso, sino que además vamos a decir que es tuya, y lo que generes pues también te mochas con la de Puebla, ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, pues dentro de las cláusulas, además de que eso era ilegal, construir con el dinero de los mexicanos, había unas letritas en negritas donde, bueno, el gobierno del presidente López Obrador pudo volteárselas para iniciar un litigio en una planta que tenían en Sinaloa, que no le había permitido la CFE abrir porque justo llegó López Obrador. El presidente argumentaba que dice, oye, si ya se construyó la planta con el dinero de los mexicanos, pues mínimo contrata a personal mexicano. ¿Por qué te traes a tu personal? Entonces, ¿dónde está la ganancia para México? Y por tal razón no le dejaban abrir la planta. ¿Qué hace Iberdrola? Acude a tribunales y demanda a la CFE porque no les permite abrir la planta por 9 millones de dólares. Bueno, la CFE contrademanda y dice, no te estamos abriendo por la ley de nuestros calzones, es porque no estás cumpliendo con el requisito de darle trabajo a mexicanos, y si no se cumple ese requisito, pues entonces así no las vamos a ver hasta el final y a ver quién gana la sentencia. Hasta ahí esto ya se había dado a conocer. Lo que dio mucho de qué hablar el día de hoy es esta información que comienza a circular, mi querida familia, estamos viendo en estos momentos. Y tenemos que la Comisión Federal demanda a Gaceta de Estados Unidos por posibles actos de corrupción con Enrique Peña Nieto, donde, dicho sea de paso, encuentran que Peña Nieto tiene acciones con esta Gaceta
de Texas. Es decir, lo que hizo Felipe Calderón con Iberdrola, lo que hizo Zedillo también con otras empresas de ferrocarriles y lo que han hecho todos estos vendepatrias, era evidente que este sujeto que estamos viendo en pantalla, que todos nos avergonzamos de que haya sido presidente de México, la aplicó pero con una gasera de Texas. La Comisión Federal de Electricidad demandó el pasado 14 de abril a una empresa norteamericana por posibles actos de corrupción en los contratos que le otorgaron en 2016 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El nombre de la empresa norteamericana es Whitewater Midstream y fue la mayor proveedora extranjera de gas natural del país en el gobierno del presidente priista Enrique Peña Nieto. El documento señala a Javier Gutiérrez, exdirector de la CFE, y a Guillermo, exdirector general de la filial, por adjudicar contratos beneficiosos a la empresa tejana que resultaron perjudiciales para México. Vean nada más ustedes lo arrastrados que son, cuánto no le han dado al gobernador de Texas, cuánto no le han dado al estado de Texas para que al final vengan a maltratarnos, manganearnos y humillarnos como lo han hecho en los últimos días, y que el presidente se ha mostrado muy tajante y defendiendo al pueblo de México ante las posturas de este personaje. Una empresa de investigación privada presentó pruebas de que los contratos otorgados a esta empresa, de la cual Enrique Peña Nieto tiene acciones, y su fundador, también pues gringo, podríamos decir así, se realizaron violando las leyes mexicanas, explicó el diario El País en su publicación. La Fiscalía Anticorrupción abrió un proceso penal en México, por lo que espera que el arbitraje y los documentos sobre estos arreglos resulten lesivos para la nación. El recurso legal presentado cuenta con más de 1000 páginas, es decir, toda la información de actos de corrupción, y bueno, pues esperan que las autoridades hagan lo pertinente. Por su parte, la CFE ya demandó. Pues bueno, aquí tenemos esta información, y continuando, mi querida familia, también tenemos que parte del éxito que ha tenido el presidente es esto: no ser tapadera de los actos de corrupción, buscar la autosuficiencia, buscar y lograr que México tenga lo que le corresponde, por ejemplo la refinería de Deer Park, que con esta ya lograríamos la autosuficiencia de diésel. Hoy también parte de los temas es la inflación y se busca una autosuficiencia de alimentos, y que esto es bastante importante recalcar. Por ejemplo, ahora qué casualidad que comienzan las demandas en contra de empresas eléctricas en el extranjero, nuevamente comienza el Reforma a circular que va a haber apagones en el resto de, bueno, algunas entidades del país, porque de su modus operandi le habla la empresa al medio de comunicación, en este caso Reforma: oye, te voy a dar tantos, y comienza a asustar a la gente que la CFE es incompetente y que se van a quedar sin electricidad. Esto lo han hecho a lo largo del sexenio, pero no les ha salido. Así que si tú ves que van a dejar sin electricidad a Chihuahua, no te dejes engañar, esto es falso, y eso sucede en medio de esta demanda que comienza la CFE en contra de una empresa de electricidad de Texas, donde Enrique Peña Nieto se encuentra involucrado. Y ya para continuar, bueno, pues me parece bastante descarado que, a pesar de lo que pase, personajes como Chepina, que se vio muy beneficiada por Enrique Peña Nieto, porque si alguien recibió apoyos del gobierno fue Chepina, salga a querer evadir este tema, porque obviamente pues entiendo que está agradecida con Enrique Peña Nieto y muy a gusto con fuero como legisladora. Salió a decir que el presidente, bueno, afirma, ¿no?, que él defiende a los delincuentes, y de entrada, bueno, pues le pedimos a la señora que antes de andar hablando pase a Secretaría de Hacienda a regresar la lana que se clavó de un fideicomiso. Vamos a escuchar. No más abrazos a los criminales, no más cuidados y consideraciones a los criminales, mucho más que a las víctimas. No más desprecio a las madres, padres que buscan a sus hijos, o a las hijas e hijos que buscan a sus padres. No. Bueno, pues así de hipócrita la señora salió a despotricar en contra de López Obrador, y miren que ella lucró con el tema de migrantes, pidió dinero para su disque fundación, y pues fundación cuál, ¿no? Lo único que fundó fueron casas, propiedades millonarias, pero de ahí en más ni un solo peso partido por la mitad a nuestros hermanos migrantes. Pues bueno, mi querida familia, con esto concluimos el video del día de hoy. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información. Yo soy tu amiga Juncal Solano, no olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.